Ya, ahí está grabando. Bueno, para partir, eh, quiero responder una pregunta que me llegó por interno, que me preguntaban cuál era la diferencia entre Inventor y el Fusion 360. El Inventor es mucho más orientado a diseño mecánico, entonces van a poder hacer tornillos, roscas, cosas así, y también después van a poder hacer simulaciones, pueden, por ejemplo, en una placa y un tornillo, pueden hacer análisis de sensibilidad cambiando tamaños, cosas así. Entonces, el Fusion 360 es un poco más orientado a diseño como tal. Y después, claro, pueden hacer impresiones 3D y cosas así. Entonces, el Inventor, la ventaja que tiene para este curso es que pueden hacer validaciones mecánicas. Pueden ver el peso del objeto, pueden ver las dimensiones, pueden editar los materiales, que sea de acero, de plástico, lo que sea. Entonces, no sé, a ver, ¿hay algún programa bueno que no haya que descargar? Difícil. El SketchUp creo que se ocupa por internet, pero no es para nada completo y aparte que igual es lento para modelar. No sé si me pueden decir en el chat si tienen el Inventor todos, si lo tienen abierto, como para que puedan interactuar, entre comillas. Yo no lo tengo, Juan Pablo. Ya, dale. Entonces, Juan Pablo, igual te recomiendo que toméis apuntes como de las operaciones más básicas para que cachéis cómo funcionan. Ya, para partir, bueno, el Inventor parte desde la unidad básica, que es una pieza, y pueden tener distintos enfoques para su proyecto. Pueden ver, por ejemplo, un cohete como una parte, como una pieza, pueden modelarlo la forma entera, o pueden verlo como partes distintas. Entonces puede que el cohete tenga tres piezas, puede que el cohete sea una pieza o puede que sean 2000 piezas, depende del detalle que lo quieran hacer. Después tienen el ensamblaje que, claro, juntan todas esas piezas, les dan ciertas limitaciones que no se muevan, o sea, se muevan dentro de distintos rangos, y después lo pueden plasmar en un dibujo técnico. El dibujo técnico les puede dar las dimensiones, la cantidad de piezas y toda esa información que es súper valiosa. Después, en esta parte de presentaciones, pueden hacer como ir a hacer una animación desarmando, por ejemplo, el cohete, cosa de que cada parte se vea saliendo y puedan ver como qué partes van y qué otras no, y pueden presentarlo, no sé, para la entrega 4, que eso ya sería como lo más completo. Para partir, eh, verifiquen que en esta configuración estén en milímetros y en norma ANSI, que estas otras normas se ocupan en otros países, pero la que nos interesa a nosotros es milímetros y ANSI, cosa de que no tengan dificultades después. Entonces, partiendo en el diseño de una pieza, va a estar abriendo, lo primero que van a ver es nada, no se ve nada, pero si van acá a la izquierda, tienen un menú que les sale la pieza, les salen las vistas y les sale la carpeta origen, les salen los planos. Entonces, eh, es súper es súper útil este menú porque así pueden hacer dibujos en estos distintos planos. A todo esto, pueden editar el aspecto, el fondo, si no les gusta. Pueden ir acá a herramientas, opciones de aplicación y en colores.
y aquí pueden seleccionar el fondo. A mí me gusta el azul celeste, así que no lo voy a cambiar. Pero ahí pueden ustedes jugar como ustedes quieran. Volviendo al diseño de la pieza. Lo que, en honor al tema del curso, voy a modelar un cohete. Un cohete en tres piezas. Entonces, vamos al plano XY y lo primero que tienen que hacer es hacer un nuevo boceto. Si aprietan clic derecho, les va a aparecer nuevo boceto y les va a aparecer esto. Entonces, cuando ya tengan esta vista con el origen acá, pueden empezar a hacer sus formas 2D. Entonces, aquí tengo un dibujo del cohete con sus medidas. Es importante que cuando vean sus piezas, obviamente no van a modelar algo aquí como sin tener una idea previa antes, es que pueden ver las formas de distintas perspectivas. Por ejemplo, un cono puede ser un círculo que se va limitando hacia un punto. Esa es una forma de ver un cono. Otra forma de ver un cono es, si lo miran de lado, es como un triángulo y si lo rotan frente en base a un cateto, como que les va a formar un cono. Entonces hay distintas formas de llegar a una figura. En este caso, partamos con un cono. Tienen acá las distintas formas. El círculo tiene distintas formas de definirse, o sea, pueden escoger 3 puntos, pueden hacerlo elipse, que esto ya tiene más medida, pero nos interesa el círculo. Aquí le pueden dar el radio que ustedes quieran. En el caso para el cohete, quiero que el cohete sea un cono, la punta va a ser el cono, el cuerpo va a ser un cilindro, y abajo va a ser una figura más compleja, que esa es como la más interesante de modelar. Entonces, aquí, si en la parte derecha hay un cubo, si lo mueven, pueden ir rotando sobre este pivote y pueden ir cachando en qué plano están. Entonces, aquí ya finalizo el boceto. Pueden ir viendo en qué plano está. Aquí está en el XY. Entonces, lo que les dije de que se podía ver como un círculo y que lo proyectan hacia un punto, lo vamos a hacer de esa forma primero. Entonces, como quiero hacer un punto que no está en este plano, tengo que hacer un plano auxiliar. Esto es súper importante que sepan definir bien estos planos. En mi caso, como quiero hacer un punto con un desfase de este plano y que sea paralelo, selecciono desfase de plano en la sección de modelo 3D y plano, y selecciono este plano. Entonces, en el fondo este desfase va a ser la altura del cono. Le voy a dar una altura de 100 milímetros. Entonces, si se fijan, aquí, si se van a la vista derecha, ya tenemos dos planos. Tenemos el plano XY, en donde hicimos el círculo, y tenemos este plano de trabajo acá en el menú de la izquierda, que aquí pueden hacer otro boceto. Entonces, creo otro boceto, pero aquí en la parte de dibujo voy a crear un punto. El punto automáticamente se va a acomodar al origen. Entonces, con estas dos cosas puedo hacer un cono. Luego, después claro, todo esto de boceto va a ser 2D. Cuando quieran hacer algo 3D, se van al modelo, o sea, a la sección de modelo 3D, y me interesa ahora una solevación. Solevación toma dos bocetos y los proyecta y hace una figura 3D. Entonces, tienen que seleccionar el bordecito del boceto en caso de una solevación. Selecciono el bordecito
Y aquí les va a aparecer boceto 1. Y tengo que añadir otro punto para que lo proyecte. Y automáticamente les va a hacer el cono. Y ahí tienen un cono. Ahora, lo que les decía también es que esto puede ser visto como un triángulo rotado. Lo voy a hacer en otra pieza. Tengo aquí una pieza 2. Ah, eso me falta decir, que pueden trabajar en piezas simultáneamente. Entonces, en esta pieza, por ejemplo, vamos al mismo plano. Estamos trabajando en el plano XY. Y seleccionamos línea. Entonces, la dimensión de esto, se les olvida, pueden hacer clic derecho y pueden hacer clic en medir. Entonces, automáticamente les va a dar si seleccionan esta cara y este punto, les aparece la distancia. Les aparece el diámetro, 50, el radio, que es la mitad, y pueden ir seleccionando distintos cuerpos. Entonces, esto tiene una altura de 100 milímetros. Seleccioné el plano y esta cara. Quiero que el cono tenga 100 milímetros. Entonces, hago una línea. Pueden ir moviéndose en el plano con la ruedita. Pueden ir, aprietan la ruedita y se van desplazando. Entonces, aquí, si se fijan, les aparece la medida al tiro. Entonces, aquí pueden darle 100 y les aparece los grados. Entonces, yo quiero que tenga 0 grados. Después, como el radio del otro cono era 25, pongo 25 y después lo uno al punto inicial. Terminar boceto. Esto es una medida auxiliar, eso no importa. Otra forma de editar estos bocetos es mediante cotas. Si ustedes seleccionan el boceto, pueden editar bocetos ya hechos. En este caso, si ustedes dejan el mouse aquí, tienen estas opciones. Entonces van a editar boceto. ¿Y qué pasa si este es 25 o quieren editar este ángulo? Van a cota, esta opción, y seleccionan las caras que quieren modificar. En este caso, como definí estas medidas ya, modificar el ángulo no lo va, o sea, no vamos a poder modificar el ángulo. Entonces, estas cotas las pueden editar. Ya, terminamos el boceto. Para hacer el mismo cono de antes, se selecciona revolución. Entonces, seleccionan esta cara y si se fijan en este menú, les aparece un eje y les sale en rojo. Tienen que seleccionar un eje de rotación. En este caso, va a ser esta cara. Y se fijan, les aparece el cono. Es la misma forma de llegar a la misma pieza. Si se fijan, son idénticas. Voy a cerrar esta porque no tiene mucho sentido tener dos piezas. Digamos que esta pieza le quiero dar un material en específico. Esta pieza ya está terminada, porque va a ser un cohete bien básico. Si en el menú izquierdo aprietan pieza y después van a la parte superior, hay dos menús. Uno que sale ahí genérico, que en el fondo es el material, y otro es el aspecto. Si en este menú lo abren, les va a aparecer una lista de materiales. Entonces, la gracia de estos materiales es que tienen las densidades configuradas. Entonces, yo quiero que este sea de acero inoxidable. Automáticamente esta... no se aplicó. Acero inoxidable. Ahí está.
cada material tiene un aspecto asociado. Le pueden cambiar el aspecto sin cambiar el material. Pueden ir a, seleccionan de nuevo la pieza y pueden editar acá este menú, el aspecto. Pueden ponerle cualquier color, pero la propiedad física del acero sigue igual. ¿Cómo puedo saber el peso de esta pieza? Si se van a la misma pieza, le aprietan clic derecho, sale iProperties. Aquí sale en propiedades físicas, le aprietan actualizar y aquí les sale la masa. Le sale la densidad del acero, le sale la masa, le sale el área, le sale el volumen. Entonces, esto es súper útil cuando hacen un ensamble. El ensamble puede tener muchos materiales. Puedo hacer la punta de acero, el cuerpo de plástico, y va a hacer la suma y va a darles la masa de la pieza. Entonces, aquí está el cono. Como queremos hacer un cohete, quiero que tenga un cuerpo cilíndrico de este mismo diámetro. Seleccionando otra pieza, pueden hacer también una nueva pieza aquí. Yo ya tenía acá en la ventana de abajo. Espérate. Ahí está haciendo la pieza de un cuerpo macizo. Claro, claro. Esa es una buena pregunta. Sí, esto es un cuerpo macizo. Si ustedes se fijan, selecciono un plano X y quiero hacer un boceto acá. Si quiero hacer un boceto entre medio, selecciono este plano y se apretan F7, esto es un truco, se apretan F7, les va a dar un corte, una vista de corte temporal. Y la idea de este corte es que vean el interior y si se fijan es macizo, o sea, no tiene ninguna cavidad. Si lo quieres hacer cavidad, si quieres que esto sea como un cascarón, puedes seleccionar esta soleración y le aprietas, aquí hay un comando que se llama vaciado. Entonces tú le puedes dar el grosor del vaciado. O sea, perdón, esto está diciendo como un envase. Entonces, aquí a la izquierda es hacia dónde vas a hacia dónde vas a medir el grosor. Por ejemplo, si le pones exterior, le va a añadir un grosor. Va a aumentar en el fondo las dimensiones. Aquí es bidireccional, o sea, aumenta hacia un lado y hacia el otro, y el otro es hacia adentro. Entonces, si lo quieren hacer, eh, aquí se desconfiguró, puede hacer el vaciado de 2 milímetros. Entonces les va a aparecer esto con un vacío al interior, pero esto en el fondo no nos interesa ahora. Pero sí, todas las extrusiones, revoluciones y sublevaciones son de cuerpos macizos. Media respuesta a una pregunta corta. Ya. Extrusiones. Dentro del mismo plano XY, quiero hacer un cilindro, que esto es súper fácil de hacer. Voy a boceto, lo mismo, círculo. Automáticamente el círculo se adapta al origen y le voy a dar el diámetro de 50 de la pieza 3. Como esto es una forma regular, es más fácil darle un volumen. La forma más básica de darle un volumen es la extrusión. Seleccionan esto, si se fijan, solo le dan el volumen y no lo modifican, no modifican las caras. Tienen distintas formas de hacer la extrusión, pueden darle un sentido. Entonces, por defecto, es dependiendo de cómo lo vean, es hacia la izquierda. Pero lo más estratégico es que sea simétrica. ¿Por qué? Por si quieren hacer algo dentro, tienen el plano
X, Y entre medio. Entonces pueden dibujar entre medio de esta forma. Quiero que el cohete, el cuerpo tenga una altura de, le voy a añadir 200 milímetros. Aceptar. Y aquí les queda el cilindro. Otra forma, como les dije, que el plano XY es un plano estratégico porque no necesitan hacer un plano auxiliar. Pueden hacer un plano idéntico a este, se van a plano, aprietan plano y seleccionan las caras. Seleccionan esta y ese plano y les va a dar un plano entre medio de ese. Si quiero hacer otro plano entre esta cara y esta cara, les va a dar este plano. Entonces, estos son los más importantes, los más fáciles de establecer, porque estos otros igual son muy enredados y hasta a mí de repente me cuesta que queden bien. Entonces, si no les interesa, los pueden borrar del menú de la izquierda. ¿Qué otra cosa puede ser importante aquí? Ya, estas son dos piezas súper fáciles. Como quiero que el cohete sea de acero, voy a pieza de nuevo y le puedo editar el material. En este caso, como estamos haciendo prueba, lo voy a hacer de cobre, porque total no nos interesa tanto el material. Quiero hacer otra figura un poco más compleja ahora. Voy a hacer una nueva pieza. Y no sé si se fijan, si pueden ver la cámara. Si se fijan, este cohete tiene como una aleta. O sea, este dibujo lo hice súper a la rápida. Pero quiero hacer este cilindro con esta aleta. Entonces, nuevamente, en el origen el plano que estamos trabajando siempre, el plano XY. Hacemos un cilindro recuerden de siempre tener las medidas referenciales anotadas, porque si aquí hay una discordancia, puede que cuando lo ensamblen tengan errores. Termino el boceto. De nuevo la misma extrusión. Esta vez la quiero hacer de 100. Aquí tengo el cilindro. ¿Cómo puedo hacer una aleta? La aleta, en este caso, está entre medio. La aleta tiene que estar simétrica en base a un eje. Entonces, si se fijan, pueden ocupar los otros planos. En el plano XZ, si se van a clic derecho y le aprietan nuevo boceto, pueden dibujar en este plano. Como esto en el fondo es una figura 3D y me está estorbando, quiero que solo se vea el plano, aprietan de nuevo F7 y van a tener una vista de corte temporal. En el cuadradito de vista pueden ir jugando con la perspectiva. Entonces, quiero que la aleta sea una combinación de líneas medio rara. A ver. Si se fijan, cuando seleccionan un punto, va a estar automáticamente ajustándose a las esquinas. Pero esta vez quiero que esté por dentro. Después les voy a decir por qué va a estar por dentro. Voy a hacer una forma súper al ojo y conecte con esta punta. Y después aquí tienen la figura. Si se fijan, aquí hay una aleta y está en ese punto. Termino el boceto. En este boceto puedo hacer la extrusión. Si se fijan,
si le añado un grosor, le voy a añadir 5. Si se fijan, está corrido. Entonces, aquí también sirve que el comportamiento sea simétrico. Y ahí va a estar dentro de este plano. Ahora, ¿por qué lo hice? Lo hice como dentro del cilindro. ¿Por qué no lo hice dentro de la pared? Porque puede ser que si lo hacen muy justo en la pared, aquí queden pequeñas holguras que cuando validan su prototipo y quieren hacer una simulación, estas holguras pueden que les afecte las simulaciones. Entonces, ya tengo una aleta. Ahí está. Pero quiero 3 aletas de esta misma forma. No, obviamente, si tengo esta forma, no voy a hacer 3 bocetos más y voy a preocuparme de que calce. Sino que aquí hay otro comando. Si se fijan, en la parte de modelo 3D hay patrones. Entonces, como este es un patrón en base a un cilindro, seleccionan este patrón circular. Les piden seleccionar qué es lo que van a repetir, y aquí les va a pedir un eje de rotación. Este no es un eje de rotación. Si se fijan, el eje que nos sirve va a ser el eje Y, porque estamos dibujando en el eje, perdón, me equivoqué. En el eje Z, porque en el eje X y es donde eh, construimos esta extrusión. Entonces, de nuevo, selecciono el eje Z y aquí está. Y aquí en la parte de posición le pueden dar cuántos aletas quieren que tenga la nave, o sea, la base. En el caso de este cohete quiero que tenga 3. Y ahí tienen una base de cohete. Esto es súper básico eh, como en términos de cohete, porque claro, estos tienen distintos tornillos, cosas así. Si se fijan, aquí son puras bordes como puntiagudos. Pueden redondearlo con la herramienta empalme. Si se fijan, seleccionan este empalme y lo suaviza. Y lo suaviza en, en base a una circunferencia del radio que ustedes quieran. Entonces, si yo quiero que sea muy marcado, puedo darle un radio de 6. Y si se fijan, ahí se ve que es un borde súper grande, pero es circular. En este caso no sirve mucho, serviría un poco más para cosas como herramientas, martillo, no sé, cosas así. Pero aquí no nos interesa tanto. Nuevamente, en la pieza le voy a dar un material, quiero que sea de oro, porque se puede. Y aquí tenemos, si se fijan, 3 piezas para hacer un cohete. Con estas 3 piezas las puedo ensamblar y hacer un cohete con el fondo a escala. No sé si tienen alguna pregunta sobre bocetos y modelos 3D, porque después la idea es ver ensamblaje, y ensamblaje se despega un poco de lo que es modelado de piezas. Así que no sé si tienen alguna duda de alguna forma, de algún patrón en específico.
No sé si hay alguna duda. En el chat estoy revisando. Si quieren que haga un ejemplo de una pieza un poco más complicada que no se imaginan, por ejemplo. No sé si tienen en sus bocetos, no sé si tienen alguna forma tan complicada de hacer. Les puedo dar algunos tips que tengo acá anotados, igual. Igual es súper, súper importante que tengan claro el, la forma de realizar estos bocetos 2D, porque sin un buen boceto 2D, hacer una figura 3D es más complicado. Lo otro es que pueden hacer bocetos auxiliares dentro de estas caras. Imagínense, quiero que esta cara, puedo seleccionar el clic derecho y aquí, crear boceto. Y si se fijan, si aprieto F7 de nuevo, va a ser dentro de esta cara. Quiero que esto tenga un pequeño agujero. Tengo dos formas de hacer agujeros. Puedo hacer un círculo, no me interesa dónde esté. Puedo hacer este círculo y hacer una extrusión, pero esta vez aquí, en la parte de salida, va a ser vaciado. Estas extrusiones pueden ser o de hacer un cuerpo sólido o de hacer un vaciado. Entonces, si se fijan, aquí hace automáticamente el vaciado y queda como un agujero. No, no, no lo voy a hacer de esta forma para ese agujero. Lo otro es que pueden definir un punto auxiliar. Si se fijan, aquí está el punto. Y en el modelo 3D aprietan agujero. El agujero toma automáticamente todos los puntos auxiliares que ustedes definieron. Y aquí le pueden dar el diámetro. Y aquí pueden darle la dirección del agujero. Entonces, a lo que voy es que pueden editar en las caras. En las caras pueden hacer bocetos y pueden hacer agujeros, pueden hacer incluso otras piezas auxiliares, pueden hacer como que esta aleta tenga como otra lámina intersectada. Entonces, eh, tienen miles de formas de hacer esta figura. No sé si tienen alguna duda, no sé si están jugando con el Inventor ahora. La idea es que sí, como que se equivoquen en algo y puedan preguntarlo, porque es súper, súper, súper fácil equivocarse en algo en Inventor. O sea, tiene tanta complejidad que de repente nos salen a la primera. Un error súper común es que si se fijan en esta barra de acá, aprietan este botón, y como que se va todo, o sea, como que desaparece todo. Y no sé, me pasó una vez que no sabía cómo arreglarlo. Entonces, basta como con seguir apretando este botón hasta que le aparezca esto de nuevo. Es un error súper, súper común que, que se arregla de esa forma. Eh, bueno, sigo con la... A ver, siempre que termine de dibujar alguna figura, debo ponerme terminar boceto, ¿cierto? Ya. Eh, si la terminaste efectivamente, sí, ponle terminar boceto. Eh, si la quieres editar, lo puedes abrir de nuevo sin problema. Pero cuando quieras hacer la extrusión o quieras hacer algo de 3D, tienes que finalizar el boceto, porque si no, después te va a dar problemas. Ahora, por ejemplo, si en un mismo plano quiero dibujar un cuadrado y un círculo, ¿cómo los puedo hacer en el mismo boceto? Sí, sí, lo voy a hacer acá. ¿Cómo terminar el boceto y hacer otro dentro del mismo plano? Ya. Voy a hacer justo lo que tú dijiste. En el plano XY
pongo a dibujar un boceto. Voy a hacer un rectángulo, o sea, un cuadrado, ya, lo que sea. Si termina el boceto, ese cuadrado va a quedar aparte. Si seleccionas el mismo plano y haces de nuevo la operación crear boceto, vas a crear otro dentro de ese mismo plano. Entonces eso te sirve para hacer diferentes extrusiones, porque si lo hiciera en el mismo boceto, la extrusión aplica para las dos caras, ¿cachai? Entonces, sirve hacer dos bocetos dentro del mismo plano. No sé si eso te aclara la duda. Entonces ahí tenéis lo que tú dijiste, pero en dos bocetos distintos. Entonces, si tú seleccionas este boceto y le pones modelar 3D cualquier cosa, una revolución, o la extrusión, tenéis que seleccionar la cara y va a aplicar solo para esto. Y este boceto se mantiene intacto dentro del mismo plano que está esta cara. O sea que si por ejemplo quiero hacer quiero extruir varios bocetos, pero que Ujú. no tengan un patrón definido como para haber utilizado el tema de los patrones, serviría hacerlos en el mismo boceto, como Cla- para ahorrarte un poco más de tiempo, por decirlo así. Claro, claro. Pero por eso, o sea, depende de qué tan experimentado te vayáis haciendo en Inventor, porque si te fijaste, hay mil formas de hacer una misma figura, una misma pieza, ¿cachai? Ya, sí, Pero sí, 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 cacho. eso es lo... ¿Qué otro tip puede ser? Ya, voy a borrar estos bocetos. Me interesa que igual que claro esto de boceto antes de pasar a ensamblajes, porque sin saber hacer boceto, es súper difícil que puedan eh, hacer buen ensamblaje. Ya. Lo más complejo en este programa es hacer figuras curvas. Si se fijan, Felipe, ¿sí? antes que avances, que te había preguntado por chat, si puedes volver a mostrar cómo duplicar como las alitas que le pusiste al cohete. Lo del patrón, ya. Sí, porque me meto a la parte de patrón y como que no me deja seleccionar nada ni... Bueno, pues no sé qué, no estoy haciendo bien. Ya, mira, voy a borrar el patrón circular y lo voy a hacer de nuevo. Ya, porfa. Allí tenéis el cilindro con solo un ala. Te vas a la Ujú. parte patrón, seleccionas el tipo de patrón, en este caso es circular. Aquí hay dos mouse. En el primer mouse, donde sale operaciones, tienes que seleccionar el cuerpo, la extrusión. Ya. Y después tienes que seleccionar un eje de rotación del patrón. Entonces, para este caso, el eje Z pasa justo al medio de este cilindro. Entonces, ese va a ser mi eje de rotación. Selecciono el otro mouse y acá en el menú de la izquierda selecciono eje Z. Y Que ahí me tiene que... pasa que me pasa que en la primera parte del primer mouse que tenéis que... Ay, me dejó. ¿Ese? Ok, sí, 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 me Ya. dejó. Claro, y ahí podéis darle cuántas repeticiones quieres que tenga el patrón. Puede tener infinitas repeticiones. Y pueden también seleccionar en qué parte va a ser el patrón. O sea, pueden hacerlo eh, en la mitad del, del cilindro, por ejemplo. Ya. ¿Sí? Aquí tomo una mitad. Ya, entonces voy a mantener el cohete anterior. ¿Cómo elegiste que fuera como en la pura mitad? Como que fuera la pura mitad. Ah, sí, en la parte de acá, en posición, el primero es la cantidad de iteraciones y el segundo es en la sección. Ah, ya, ya, perfecto, lo había puesto en 180. Sí, lo puse en 180. Ah, ya, ya, gracias. Ya, lo mismo pueden hacerlo o sea, en este caso no, pero si por ejemplo tienen una placa
y tienen un cuadrado en esa placa, pueden hacer un patrón rectangular, como que, como que ese cuadrado se repita en toda la placa. Y ese es el patrón rectangular. Lo pueden hacer tanto en 2D como en 3D. Si se fijan, voy a hacer acá un rectángulo. Ya. Este rectángulo le voy a aplicar el patrón rectangular. Tengo que seleccionar la geometría. O sea, va a ser esta, esta, esta cara. Tienen que seleccionar todos los lados. Y después tienen que seleccionar hacia dónde se va a dirigir. Va a ser en la dirección de desde esta línea, y aquí pueden elegir hacia qué parte, en la parte de direcciones. Igualmente que en el otro, aquí pueden modificar cuántas repeticiones quieren que tenga ese rectángulo y cuál es la separación entre ellos. Por ejemplo, aquí va a tener 8 milímetros y quiero que sean 3 repeticiones. Si se fijan, aquí se traslapan. Entonces, aquí es más fácil hacer una separación más grande. Y ahí tienen un patrón. Ese mismo boceto le aplica un patrón. Y en el modelo, si lo extruyo, ahí les queda un patrón de extrusiones. Pueden hacer esto mismo con un cuerpo y le aplican el patrón rectangular. Ya, esto era un ejemplo. Y otra forma. Obviamente, eh, ninguna figura, o sea, ningún prototipo va a ser enteramente recto. Entonces, se pueden hacer figuras curvas. Con esta línea, seleccionan spline, cualquiera de estas, en realidad, y pueden hacer una curva, como que vaya siguiendo distintos puntos. Ahora, esto es súper, diría que es la más complicada de utilizar. Pueden hacer puntos auxiliares, como pueden ir viendo eh, qué características va a tener su curva. Entonces pueden ir, si se fijan, estoy haciendo puros puntos, y después puedo modificar la posición de estos puntos con cotas. En esta cota estoy regulando la altura dentro de esos dos puntos. Si la edito, le pongo 20, se van a juntar. Y como estos están alineados, se va a tomar todo y lo va a tomar como que lo va a escalar. Entonces, con estos puntos pueden hacer una curva en el plano. Pueden ir juntando estos puntos. Ahí. Y les va quedando una curva. Aquí me interesa que haya una recta, entonces le cambio a una línea. Y ahí tienen una figura curva. Esto no está simétrico, entonces se ve feo igual. Aquí, en la parte de restringir, pueden hacerlo simétrico. Entonces, en esta parte de simetría, pueden seleccionar los puntos, seleccionar este y este, y quiero que sean simétricos respecto a una recta. Entonces tengo que seleccionar, por ejemplo, aquí pasa el eje X, entonces va a ser simétrica respecto al eje X. Y ahí tienen una simetría. Sigue siendo un poco asimétrico. Entonces tengo que limitar todos estos puntos. ¿Todas esas selecciones las hiciste con clic o fue como los puntos con control apretado y después aparte seleccionaste el eje? No, porque cuando seleccionáis simetría, siempre te pide dos puntos y el eje. Ah, Entonces, ya, solo con que apretéis los dos puntos seguidos, va a asumir que esos son los dos puntos que quería hacer simétricos. Y después tenéis que seleccionar de nuevo el eje. ya, perfecto. ¿Cachai? Entonces allí tienen una figura curva que partió siendo cualquier cosa y terminó siendo simétrica.
pueden hacer otro tipo de boceto. Lo voy a hacer aquí en este otro plano, en el que hagan algo así. Si en esta misma línea dejan apretado, pueden hacer una especie como de arco. Eso es, sigue la línea y después apretan y manteniendo apretado pueden hacer una curva, como un arco, perdón. Esto va a tener un radio. De esto después lo pueden editar. Entonces, ya, digamos que tenemos esta figura. Esta cuestión no tiene ninguna simetría ni nada, pero quiero que esto y esto sean tangentes, como que sea solo una línea y este arco se mantenga. Voy de nuevo. Editar boceto. Y si se fijan acá hay una función que se llama tangencia. Si seleccionan esta cara con esta cara, las va a hacer tangente. Si seleccionan esta con esta, también las va a hacer tangente. ¿Por qué no se mantuvo el círculo? Porque tienen que hacer arcos parciales. Tienen que hacer como esta especie de arcos. Entonces cuando hagan la tangencia, ahí se va a mantener el arco. Entonces, en el fondo es ir jugando y ver qué forma es la que le acomoda más a usted. Y claro, después de hacer estas caras, las pueden extruir y por más rara que sea la cara, les va a dar un volumen. O por más rara que sea la cara, si tiene un eje recto, pueden hacer una revolución en base a seleccionar eje, en base a esta cara. Y van a tener una revolución del dibujo que hicieron. Voy a borrar estos bocetos. ¿Tienen alguna pregunta con estos nuevos trucos trucos entre comillas, que les dije? Ninguna, entonces voy a pasar a armar el cohete. Primero tienen que eh, guardar estas piezas, le voy a poner P1, guardar, P2, y B3. Ya. Ahora, si se van al menú principal, quiero que ensamblar estas tres piezas. Entonces van a tener la misma interfaz, como en el fondo el cubo y los planos. Entonces, si se van acá a la parte de insertar, les va a aparecer la carpeta en donde hayan guardado sus piezas. Entonces quiero que esta sea mi base. Y tienen que ponerla en un punto cualquiera. Ahí está. Le pongo aceptar. Entonces ahí tienen el cilindro que es de cobre, por eso es tan brillante. Ahí está la vista superior. Y pueden ver las distintas vistas. Ya, en esta misma voy a ponerle la punta. Ah, bueno, aquí tienen la, la vista previa. Quiero ponerle esta punta. Le voy a poner acá. Le ponen clic derecho y aceptar porque si no van a seguir haciendo la
como insertando más piezas. Inserto de nuevo esta parte y le pongo a aceptar. Ya. Aquí tengo mis piezas necesarias para hacer el cohete. Si se fijan, todas tienen el mismo diámetro. Entonces, si las uno, van a quedar bien. Esto no nos sirve, no tiene ningún sentido. Entonces, hacer un ensamblaje es súper complejo dependiendo de cómo lo hagan. No sé si tiene tornillos, cosas así. Pero los más importantes son unión y restricción. Restricciones que generalmente es para agujeros, como que se va a mover dentro de ese agujero. Y unión es que vaya a acoplar dos caras. Entonces yo quiero acoplar esta cara con esta cara. Voy a poner, tienen que obviamente conectar dos caras siempre. Esta con esta. Y automáticamente va a hacer la rotación. Aplicar. Y puedo hacer otra unión, que va a ser esta con esta. Ah, ahí es otro de los errores comunes. Que hay que fijar esta, perdón, que hay que insertar las uniones antes de, y aceptar antes de hacer otra. Entonces, voy a cancelar y voy a hacer otra unión. Restricción. Ahí tienen los distintos tipos de restricciones. Que una es nivelar y otra cosa es hacer coincidir en un eje. Ahí está. Si se fijan, hace esa rotación porque asume que tiene ese grado de libertad de movimiento. Porque si lo rotan, en el fondo la unión no se va a separar. Aplicamos y listo. Y ahí está el cohete armado. Si se fijan, es súper simple este prototipo. Y como tiene distintos materiales, puedo ver las propiedades físicas de esto. Este material, o sea, sumando todos los materiales, nos da que este cohete tiene un peso de 10 kilos. Obviamente esto es porque todas las medidas son en milímetros, pero pueden escalar esto a algo mucho más grande. Entonces, no sé si tienen alguna duda sobre ensamblajes. Este es el ensamblaje más común, el de caras, solo hacer coincidir caras. Si tú le quieres poner como hilos a las piezas, ¿eso se hace en el diseño previo o se hace en el ensamble? Tú decís como un hilo como Como de, así como tuerca tornillo. claro, eso tiene que ser en la pieza. Ah, ya, Entonces, en el diseño. claro, mira, vamos a hacer ese ejercicio. Le pongo crear boceto. Para crear un hilo, tenéis que tener un agujero. Entonces, voy a hacer el agujero. Ojo que si editan cualquier cosa en la pieza, automáticamente se va a actualizar en el ensamblaje. Así que eso no tienen que preocuparse. Voy a hacer el agujero. Lo voy a hacer con extrusión hacia, hacia en el fondo la parte de la base. Y aquí en el booleano hay que ponerle cortar. Y ahí está. Ya esto le pongo rosca. Y automáticamente va a detectar que aquí hay un agujero. Y aquí vienen los distintos tamaños. Esto ya es mucho más diseño mecánico, pero si tenéis como las medidas ya listas, perfectamente lo podéis hacer. Aquí ya nos estaríamos metiendo a diseño mecánico, pero esto no nos interesa tanto. Pero ahí está la rosca. Ahí está.
Entonces, en este ensamble, automáticamente esa rosca va a aparecer acá, como que actualiza la pieza. Voy a ponerle, guardar este ensamblaje. Guardar como. Voy a poner cierto. Ojo que el ensamblaje no funciona por sí solo. El ensamblaje, como lo dice el nombre, es el ensamblaje de piezas. Si no tienen las piezas, no les va a resultar el ensamblaje. Entonces, quiero hacer un dibujo técnico de este ensamblaje. Quiero ver qué opciones tiene. Quiero hacer un dibujo técnico de esto. En archivo, van a nuevo y aquí le ponen dibujo. Esta es una planilla en el fondo de dibujo técnico. Aquí está el cajetín. Le pueden poner el título al ensamblaje, esas cosas. Eso no importa tanto ahora. La idea es que vean las vistas. Ahora, si se fijan, aquí nuevamente hay otro menú y le pongo vista base. Como hay un ensamblaje abierto acá abajo, automáticamente va a tomar el cohete. Y si se fijan, aquí está el mismo cubo de las vistas. Entonces, puedo hacer que sea de esta vista o de la vista superior y la puedo girar. Y ahí está una vista del cohete. Para fijarla tienen que hacerle clic y cuando le hagan clic ya está fijada. Si se desplazan y apretan de nuevo, les va a dar esta otra perspectiva. Y de nuevo, si hacen clic acá y van acá, les va a dar otra vista, que en el fondo no son las mismas porque son de distintos ángulos. Voy a poner aceptar. Si se fijan, aquí está el dibujo de los contornos. Es súper útil esta información porque, por ejemplo, aquí no se aprecia el ángulo que tienen estas dos aletas, pero aquí sí. Entonces, si quiero que se vea el ángulo, le puedo poner en anotar y le pongo acá en la parte de arriba a la izquierda, cota. Entonces, selecciono las caras que quiero que tenga la cota y les va a dar una medida. Aquí les va a dar otra medida. No sé por qué no me da el ángulo. Aquí hay un problema porque aquí esto es la punta. Entonces, si quieren ver el ángulo, tienen que hacer una vista auxiliar. Pueden, obviamente, borrar estas cotas. Pueden hacer las medidas, insertar las medidas de acá a acá, y les va a aparecer esto. Entonces aquí van creando el dibujo. Aquí le aparece el ángulo, por ejemplo. No es la mejor perspectiva, pero sí le aparece el ángulo. Tienen que siempre seleccionar dos caras. Lo mismo acá. Pueden ver la distancia entre la punta y esta cara. Les va a dar altura. En el fondo, esta opción es para agregar un comentario. O sea, poner punta. Y ahí les va a aparecer 100 puntas. O le pueden poner 100 mm. Y pueden hacer una vista auxiliar. Por ejemplo, de un corte. Por ejemplo, porque aquí hay un agujero.
Entonces, continuar. Si se fijan, aquí hay una sección y corresponde a esta. El agujero estaba por acá, entonces por eso no le aparece el agujero. Si hago de nuevo la misma, seleccionada, perdón. Tengo que apretar acá y automáticamente les va a tirar una línea de corte, que se llama. Y ahí está el agujero. Eso sí me quedó choca. Está creo que sea el agujero. Continuar. Aquí siempre les va a aparecer como esta restricción porque en dibujo técnico siempre las vistas tienen que estar alineadas. Y ahí le aparece. Ahí está el agujero. Y le aparece las secciones porque ahí está el corte AA y la flecha es hacia donde se mira. Y la BB, y ahí está. Entonces, como esto tiene una rosca, le puedo añadir anotar la cota de este diámetro. Entonces, esta rosca tiene un diámetro de 17.42 milímetros. Como esto tiene 3 piezas, le pueden insertar la lista de piezas. Estructurado. Aquí tienen que seleccionar el ensamblaje. Ahí está. Y ahí están las 3 piezas. Entonces, como los archivos tenían el nombre P1, P2 y P3, sale la cantidad y la descripción. Y la descripción se la pueden dar acá en la pieza. Van a iProperties y en el proyecto le ponen acá descripción. Entonces le van a poner cuerpo. Entonces aquí automáticamente se va a actualizar. Eso es básicamente cómo hacer un prototipo más o menos básico, ensamblarlo y hacer el dibujo técnico de esto. O sea, esto perfectamente, si le añaden un poco de orden, esto es un prototipo eh, válido. O sea, tiene todos los detalles. No sé si tienen alguna duda sobre cómo hacer cierto ensamblaje, cierta pieza, algo que no le Felipe, haya... ¿Sí? ¿cómo puedo hacer como para cambiarle el eje en el que hice la pieza? Si por ejemplo una la hice en el X y después quiero sacarlo del X y hacer que este no se vea en el XZ. Ya. O girarla. Ah, tú quieres girarla. No sé si girarla, pero es cambiarla de plano, que no esté. Lo que podrías hacer es borrarlo simplemente y hacer, pues, mira, si es un boceto muy, muy, muy complicado, si te fijas acá en la extrusión, si seleccionas en la parte de más, te va a aparecer el boceto de dónde fue creada esta extrusión. Entonces, si te vas a editarla, puedes copiar este boceto, borras esta extrusión y te vas a otro plano. Creas el boceto aquí, lo pegas, pero creo que lo copié mal. La cuestión es que hacerle copy-paste. O sea, eso es lo más fácil, porque hacer la rotación en sí es... Aunque igual, es que dependiendo de qué tan compleja sea la pieza, igual podía hacer la rotación en el ensamblaje. O sea, da lo mismo en qué plano los crees. O sea, no necesariamente tienen que estar en los mismos planos para ensamblarlos bien. Ya el ensamblaje lo hace solo. Claro.
claro. Tienes que seleccionar las dos caras y los va a juntar automáticamente. Ya, ok. Copiar, supongo, espero que se haya copiado. Y en el plano XZ. Y ahí está la. Entonces borro esta extrusión y te va a quedar esto. Entonces es llegar y extruir este otro. Ya, O dependiendo de cómo lo hiciste. Y ahí lo cambiaste de eje. ya, ok. Eso es lo más fácil. Siempre hay formas más difíciles de hacerlo, pero por eso, como Copy en. paste. Claro, pero eso es lo más simple. Pero intenten que con estos comandos súper súper básicos, que es como bocetos básicos, extrusión, revolución y esta sublevación, que fue la primera que hicimos, pueden hacer muchas, muchas cosas. Aparte de que pueden modificar el material, pueden modificar el color. Por ejemplo, esto puede seguir siendo de cobre, pero quiero que tenga un aspecto un poco más, no sé, rosado. Y le cambiaron el aspecto a esto. Y después en el ensamblaje, esto automáticamente se va. Si te fijáis aquí, como cambié la pieza 1, se cambió el tiro en el ensamblaje. Y se cambió Ok. el color y se cambió todo. Entonces todo se actualiza solo. ¿Y alguna forma, si, por ejemplo, en este caso de hacer de que si, no sé, juntaste unas piezas, no se puedan separar? Como que, no Como no sé, se puede. fijarla y que le pongáis quizá una restricción que diga no separar, cosa que si en este caso como lo cambiaste, eh, como que te lo sacó, te lo desarmó. Es que aquí, por ejemplo, tenéis una extrusión. Entonces, si haces otra, esta cara ya deja de existir. O sea, no asume que esta cara es esta que está acá, sino que es simplemente otro dibujo completamente distinto. Mm. ¿Cachai? Entonces tienes que hacer de nuevo la restricción de unión. Entonces, cuando hagas la unión, automáticamente eso te dice como no separar. Ya, No sé si ok. tienen alguna, alguna duda. Eh, la idea es que con esto como que les mencioné de todos estos bocetos, modelos 3D, eh, dependiendo de cómo o qué tanto le haya costado, podemos coordinar otra sesión como de consulta. Ustedes me pueden mostrar sus modelos, cosa que si tienen alguna consulta como, oye, no sé, esta curva no me la toma para hacer una extrusión, por ejemplo. Y esas consultas que de repente son errores súper chicos y súper fáciles de arreglar. Después vienen, claro, este análisis de tensión, como que eh, pueden ver qué tanto resiste esto en base a un punto. Entonces, es súper, súper completo este programa. Pero eso sería todo. Ahí pasamos figuras 2D, 3D y patrones y ensamblaje. Felipe, ¿Sí? ¿existe algún sitio bueno como para descargar piezas ya como ya hechas por gente? Que creo que a veces las pueden subir, pero como para descargarlas y usarlas y no sé si se pueden modificar. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí salen. Hay piezas que son editables. Tenéis que. Eso sí, deja buscar que tenía un. eh, eh, eso sí es complicado de repente si, por ejemplo, son versiones. Tú descargaste la versión 2020, ¿cierto? Sí. Ya. Por ejemplo, si encontráis una pieza 2021, de Inventor 2021, no te la va a abrir. Entonces tenéis que cerciorarte de que sea una versión anterior. Pero lo que yo haría es, por ejemplo, no sé, pues, quería hacer un cohete.
te voy a dar un ejemplo. Y buscáis el cohete en YouTube, así como cohete Inventor. Y de repente esos mismos youtubers como que te dan la pieza, pero como que haya un sitio web que haya como disponibilidad de pieza, no conozco ninguno. De hecho, como que el prototipado en Inventor es como súper como profesional, no es como algo tan masivo. Pero Ya, eso, bueno, a ver. En el chat parece que tiraron como una página tipo open source ¿sí? de... Sí. GraphCAD. Ah, dale, ahí el Matías la tiró. No sé si han estado jugando con el Inventor, pero si tienen alguna duda y la quieren preguntar ahora, feliz les respondo. ¿No? ¿Les quedó claro más o menos eh, todo esto de los ensamblajes y de las piezas? En esa página al descargar se pueden editar. Sí, se pueden editar. Sí, tienes que verificar que sean .ipt. Cuando tenías un archivo .ipt, si lo abres, automáticamente te va a abrir esta, como la pieza en sí. Entonces va a poder aquí ver todos los bocetos que contienen esa, esa pieza. Entonces aquí les puedo mostrar igual, eh, abrir, por ejemplo, esto fue de un proyecto anterior. Aquí. Entonces, si se fijan, esta pieza es mucho más complicada en el sentido que tiene agujeros, tiene rosca, tiene muchas cosas. Claro, sí. Cristóbal, ahí cuando bajes piezas, tienes que tener en cuenta lo de la versión. Ya, entonces, por ejemplo, ya, imagínate que bajaste esta pieza. Si vayas a este menú, te van a aparecer todo lo que se hizo para construir esta forma. Entonces, esto va a aparecer en orden de construcción. Entonces, esta extrusión, si se fijan, parte de a ver, desde este boceto. No sé si lo voy a editar. Toda esta extrusión partió de este boceto. Entonces, aquí como ya me daban las medidas, era fácil de poner las cotas, ¿no? Entonces, pongo que esto con esto tenga 184, esto con esto tenga 25. Aquí, por ejemplo, este arco está en base a un círculo de radio 35, y después esto es llegar y extruir y sale una figura 3D. Después, por ejemplo, aquí se le puede hacer otro boceto en esta cara y les va a dar pueden hacer el circulito, por ejemplo. Aquí está el otro boceto, como el círculo y la extrusión. Y después aquí estos son los empalmes que les dije, y como esto en el fondo es algo que lo vas a usar con tus manos, si te llegáis a golpear y esto es puntiagudo, o esto tiene una esquina muy pronunciada, esto fácilmente te puede cortar como esto es metal. Entonces se pueden preocupar de eso, de los empalmes. Y aquí también tiene otra extrusión que al sólido le hice esta figura, y con el booleano de vacío hace este sacado. Y después nuevamente, si seleccionan un plano auxiliar acá, pueden hacer estas curvas y darle un grosor. Y ahí les va a dar una pieza completa. Pero son varios eh, procesos dentro dentro de una misma pieza, y dependiendo de qué tan compleja sea. Eso es todo. Eso es todo. No sé si tengan alguna duda. No sé si fui muy rápido, porque igual es súper denso este programa para pasarlo en 1 hora y media. No sé, pasé muy rápido lo que eran piezas,
el ensamblaje y dibujo técnico, entonces si, en un paso más adelante les queda alguna duda o les surge alguna duda, me pueden contactar, les voy a dejar mi mail, de hecho son casi todos de la sección, pero les voy a dejar mi mail o si no me contactan por WhatsApp, los que tienen mi WhatsApp, cero atado, y ahí podemos coordinar como una sesión y ahí puedo ver su prototipo. Pero eso, jueguen harto. Este programa es de prueba y error. Y a veces echando a perder se aprende. De hecho, y esto en la parte modelo, todo tiene su explicación. Como que si dejan el mouse aquí, les va a dar como un gráfico de lo que hace esa herramienta. Entonces, obviamente hay muchas más herramientas que son más complicadas, entonces, que son imposibles de pasar en 1 hora 20, pero eso, no les quito más tiempo. Si no hay más dudas, lo dejamos hasta acá nomás. Voy a dejar de grabar.